todos, soy Gabriela Cárdenas. En esta oportunidad hablaré sobre el recurso de casación en el derecho procesal laboral venezolano. El recurso de casación es un medio de impugnación de la sentencia, pero con características y con un alcance que lo diferencian de la apelación. Es decir, con la interposición del recurso de casación se somete al examen de casación un problema distinto, el cual consiste en revisar si la sentencia está o no afectada por los vicios denunciados por el recurrente. Los fines del recurso van más allá de atender las pretensiones del recurrente y se orientan a una aspiración más alta y fundamental, como es la de cumplir una función de fiscalización jurídica de la Administración de Justicia, para mantener las formas procesales liberadas de los errores de los jueces y las partes, y para garantizar la correcta interpretación de las normas sustantivas o materiales, a objeto de alcanzar el último y trascendental propósito de la casación, que es conservar la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia. Ese recurso extraordinario tiene su fuente directa con algunos cambios y adaptaciones al juicio oral en los principios y conceptos del Código de Procedimiento Civil. Se hace menos formalista y se elimina el reenvío. Se mantiene la casación de instancia y no hay término de distancia para la formalización del recurso. Lo conoce y decide la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, la doctrina de casación es obligatoria para los jueces de instancia en la solución de casos análogos para defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia, como dice el artículo 177 de la LOCTRA. En cambio, en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, establece que los jueces de instancias procurarán acoger la doctrina de casación para las sentencias sin casación, pero que violenten o amenacen con violentar las normas de orden público o cuando la sentencia recurrida sea contraria a la reiterada doctrina de jurisprudencia en la Sala de Casación. Se concede el recurso de control de la legalidad en la LOCTRA en los artículos 178 y 179. Por las finalidades del recurso que ya mencioné anteriormente, podemos afirmar su carácter público y constitucional, porque persigue mantener la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia. La nueva Ley Orgánica Procesal del Trabajo no habla de que los jueces procurarán, como lo hace el Código de Procedimiento Civil, sino que expresa: los jueces de instancia deberán acoger la doctrina de casación establecida en casos análogos para defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia, en su artículo 177. Además, se dice que este recurso es extraordinario en el sentido que no procede mientras no hubieran agotado los recursos ordinarios que da la ley o cuando la sentencia de instancia no tiene apelación. No existe en Venezuela la llamada casación per saltum. La Ley Orgánica Procesal del Trabajo mantiene esos principios. En este sentido, el recurso de casación solo procede por los motivos de forma y fondo señalados en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que estudiaremos más adelante, contra las decisiones señaladas en esa ley. Asimismo, tiene carácter limitado el recurso en cuanto a casación, que no puede pronunciarse, salvo el caso de casación de oficio, sino sobre las denuncias alegadas por el recurrente en su escrito de formalización. La casación de oficio en el proceso laboral fue tomada del Código de Procedimiento Civil y así, en el penúltima parte del artículo 175 de la LOCTRA se establece: podrán también el Tribunal Supremo de Justicia de oficio hacer pronunciamiento expreso para casar el fallo recurrido con base en las infracciones de orden público y constitucional que ella encontrare, aunque no se les haya denunciado. Por otra parte, el anuncio es la manifestación expresa y por escrito de ejercer el recurso. Se hará ante el Tribunal Superior del Trabajo, que dictó la sentencia contra la cual se recurre, dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir del vencimiento del término que se da para la publicación de la sentencia, como lo establece el artículo 169. No prevé la Ley Orgánica Procesal del Trabajo que, ante la imposibilidad material de hacerlo en el tribunal que dictó la sentencia, como lo contempla el artículo 314 en su primera parte del Código de Procedimiento Civil, podrá anunciarse ante otro tribunal o ante un registrador o notario de la circunscripción para que éste pase de inmediato al tribunal que debe admitirlo o negarlo.
Dice la ley que el Tribunal Superior lo admitirá o lo rechazará el día siguiente del vencimiento del lapso que se le da para el anuncio. En caso de negativa, deberá motivar el rechazo y en caso de admisión, hará constar en el auto el día que correspondió al último de los 5 días hábiles que se dan para el anuncio, remitiendo el expediente de forma inmediata. En caso de negativa de la admisión del recurso de casación, el Tribunal Superior de Trabajo que lo rechazó mantendrá el expediente 5 días hábiles a fin de que el interesado pueda recurrir de hecho por ante el Tribunal Supremo de Justicia en la Sala de Casación Social, proponiéndose el recurso de manera escrita en el mismo expediente por ante el mismo Tribunal Superior de Trabajo que negó su admisión, quien lo remitirá vencidos los 5 días al Tribunal Supremo de Justicia en su Sala de Casación Social para que ésta lo decida sin una audiencia previa, dentro de 5 días hábiles siguientes al recibo de las actuaciones. Si el recurso de hecho fuere declarado con lugar, comenzará a correr desde el día siguiente de dicha declaratoria el lapso de formalización del recurso de casación. En caso contrario, el expediente se remitirá directamente al juez que deba conocer de la ejecución, participándole la remisión del tribunal de donde provino el expediente, como en el Código de Procedimiento Civil, pero aumentada y expresada en unidades tributarias. La Sala de Casación Social, a través de un auto motivado, podrá imponer una multa de hasta 150 unidades tributarias en caso de interposición maliciosa del recurso de hecho. Si el recurrente no pagare la multa dentro del lapso de 3 días hábiles, sufrirá un arresto en jefatura civil de 15 días. En otro orden de ideas, el motivo de casación se encuentran descritos en el artículo 168 de la LOPTRA, repitiéndose el error del Código de Procedimiento Civil, que no debió utilizarse la expresión "se declarará con lugar el recurso de casación", para referirse a los motivos de recurso de casación. Se pudo conservar la redacción del Código de Procedimiento Civil del año 1916, en todo caso, que empleó el verbo proceder. En cambio, declarar con lugar o sin lugar el recurso de casación significa el pronunciamiento final que se hace con la sentencia. Los motivos son las causas o supuestos en que debe fundamentarse la denuncia. En el Código de Procedimiento Civil, los llamados errores in procedendo y los errores in iudicando corresponden con el recurso de casación por quebrantamiento de forma, es decir, el recurso de forma, y el recurso de casación por infracción de ley, es decir, de fondo. El recurso de forma está dirigido a garantizar la legalidad del proceso. Es un error de actividad, error in procedendo, de importancia para la casación, cuando tiene incidencias sustanciales en la sentencia. Algunos autores sostienen que el error in iudicando es un quebrantamiento de la ley procesal, criterio que negaría la distinción tradicional acogida por la mayoría de los estudiosos de la materia, aunque hay recursos que estos linderos no son claros o precisos y no tienen importancia en la casación laboral, en que no hay mayores formalidades ni reenvío. El numeral número 1 del artículo 168 de la LOPTA establece como motivos de casación el recurso de forma cuando en el proceso se hayan quebrantado u omitido formas sustanciales de los actos que menoscaben el derecho a la defensa. El numeral exige el menoscabo del derecho de defensa que en Venezuela tiene rango constitucional y además se requiere el quebrantamiento u omisión de formas sustanciales, esenciales de esos actos. Cualquier vicio procesal no es motivo de casación, tiene que ser esencial. Así, por ejemplo, no causaría reposición de la causa cuando el vicio del acto procesal no afecta el orden público o causa perjuicio a la parte presuntamente agraviada. Negar una prueba procedente es una violación grave del derecho de la defensa. Los supuestos del numeral 3 del artículo 168, que dice por falta, por contradicción, error, falsedad o manifiesta ilogicidad de motivación, constituyen un defecto de forma del fallo, un recurso de forma. Este numeral no existía en el proyecto original. Por el numeral 3 de este artículo 168 solo es motivo de casación la falta de motivación, de hecho y de derecho de la sentencia, con todas sus modalidades, conceptos formados por la jurisprudencia y que ahora se incorporan expresamente por ese numeral 3 para evitar cualquier confusión y diferentes interpretaciones. La contradicción, error, falsedad o manifiesta ilogicidad de la motivación que equipara a la falta de motivación. En relación al recurso de fondo,
Los supuestos de las cuestiones de fondo de la controversia, errores de juzgamiento o errores iudicando de la nueva LOCTRA son tomadas del Código de Procedimiento Civil en el ordinal 2 del artículo 313, que se requiere para la nulidad de la sentencia que la infracción tiene que haber sido determinante de lo dispositivo en la sentencia. La LOCTRA prevé en el numeral 2 del artículo 68 los siguientes casos. Primero, cuando se haya incurrido en un error de interpretación acerca del contenido y alcance de una disposición expresa de la ley en sentido amplio, norma jurídica general, abstracta y nacional. Y dos, a aplicación falsa de una norma jurídica. Tres, cuando se aplique una norma que no está vigente. Cuatro, se niega la aplicación y vigencia a una norma que lo esté. Quinto, cuando se haya violado una máxima experiencia, no son normas jurídicas. Contemplaba el artículo 8 del proyecto de Ley Orgánica Procesal del Trabajo, aprobada en primera discusión, que los jueces también podían fundar apreciación en los conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la experiencia común o máximas de experiencia, que no son normas jurídicas, pero sí reglas de la lógica del sentido común. Muchas veces, en un juicio, la máxima experiencia constituye la premisa mayor para llegar a una conclusión determinada. Si el juez viola esa regla de experiencia, su decisión puede ser censurada en casación como recurso de fondo, aunque no sea una norma jurídica. Ese supuesto incorporado por primera vez en Venezuela en el Código de Procedimiento Civil. Con referencia a la formalización del recurso de casación, que es una carga procesal que tiene que cumplir el recurrente, consiste en una manifestación escrita para fundamentar los motivos o causas del recurso, cumpliendo además con requisitos señalados en la ley. Ahora, en el proceso laboral se simplifica y se hace menos exigente la fundamentación y los requisitos que deben cumplirse en el escrito de formalización del recurso de casación, basado en los principios y garantías constitucionales consagrados en los artículos 257 de la Constitución. En la nueva ley se mantiene el lapso de 20 días consecutivos que estaba previsto en la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo para formalizar el recurso. Admitido el recurso de casación o declarado con lugar el de hecho, comenzará a correr desde el día siguiente del vencimiento de los 5 días hábiles que se dan para efectuar el anuncio, en el primer caso, el día siguiente al de la declaratoria con lugar de hecho, en el segundo caso, un lapso de 20 días consecutivos, dentro del cual la parte o las partes recurrentes deberán consignar un escrito razonado directamente por ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. Como en el Código de Procedimiento Civil, la recusación o inhibición que se proponga contra los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia no suspenderá el lapso de la formalización. Si la formalización no se hace en el señalado lapso o cuando el escrito no cumpla con los requisitos que se comentaran, se declarará perecido el recurso sin entrar a decidirlo. 20 días consecutivos para la formalización por parte del recurrente legitimado, la contraparte podrá, dentro de los 20 días consecutivos siguientes, consignar por escrito argumentos que a su juicio contradigan los alegatos del formalizante, sin que éste esté obligado, como lo exige el Código de Procedimiento Civil, en el artículo 318, a citar en el escrito las normas que deben aplicarse para resolver la controversia con expresión de las razones que demuestren dicha aplicación. Se elimina en la ley la réplica y contrarréplica y no se exige para el nuevo proceso laboral los requisitos previstos en el Código de Procedimiento Civil en el artículo 324 para que los abogados puedan ejercer el recurso de casación, que dice que tiene que ser mayor de 30 años, doctorado o ejercicio profesional o docente en determinados años, entre otros. Transcurrido el lapso de 20 días consecutivos que se dan para consignar por escrito los argumentos que a su juicio contradigan los alegatos del formalizante, la Sala de Casación Social dictará un auto fijando el día y la hora para la realización de la audiencia, en donde las partes deberán formular sus alegatos y defensas oralmente, de manera pública y contradictoria. Esto está establecido en el artículo 173 de la LOCTRA.
La disposición referida no dice el día siguiente del vencimiento de los 20 días, por lo tanto la sala pudiera demorar varios días para fijar la audiencia sin que incurra en retardo. Además, se considera que la sala tenía que tener un límite de días para fijar la celebración de la audiencia, pues como quedó redactada la disposición, la sala puede dictar un auto fijando la audiencia dentro de un año o más tiempo. Podrá promoverse prueba única cuando el recurso se funde en un defecto de procedimiento sobre la forma en cómo se realizó algún acto, en contraposición a lo señalado en el acta del debate o en la sentencia. La promoción se hará en los escritos de interposición o de contestación del recurso, señalando de manera precisa lo que se pretende probar. Se trata de que las partes expongan sus razones en sus alegatos y defensas. La audiencia, como en primera y segunda instancia, podrá prolongarse en el mismo día una vez vencidas las horas de despacho hasta que se agotare el debate, y si no fuere suficiente la audiencia para agotar completamente el debate, este continuará el día hábil siguiente y así cuantas veces sea necesario. Se ha establecido que si el recurrente no asiste a esa audiencia, se declarará desistido del recurso de casación y el expediente será remitido al tribunal correspondiente. Concluido el debate oral, el tribunal deberá dictar sentencia en forma oral e inmediata. La disposición no lo dice, pero como en primera y segunda instancia, los jueces deberán retirarse por un momento de la sala de audiencia para deliberar y sentenciar. El fallo se deberá reproducir y publicar dentro de los 5 días hábiles siguientes a la producción de la sentencia. También, en casos excepcionales por complejidad del asunto debatido, los magistrados podrán diferir por una sola vez la oportunidad para dictar la sentencia por un lapso no mayor de 5 días hábiles después de concluido el debate oral, pero fijándose el día a los fines de la comparecencia de las partes del acto. Finalmente, nada dice la ley, pero se considera que, como en las instancias, la Sala de Casación Social, al dictar su sentencia oral, en el momento solo expresará el dispositivo del fallo y una síntesis precisa y lacónica de su fundamentación, y la parte dispositiva se reducirá inmediatamente a forma escrita. Gracias por su atención, será hasta una nueva oportunidad.